¿Cómo andan, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como se estarán dando cuenta, no estoy en mi setup, estoy en el auto, en el 4K, porque tenía ganas ya de hacer un video en el 4K. Así que, y salió un poquito el setup. Si les gusta este tipo de videos acá hablando en el auto, sobre otros autos, dejen su like o háganmelo saber en los comentarios, obviamente. Como habrán visto en el título, el día de hoy vamos a ver, les voy a traer 5 autos, sí, 5 autos, top 5 de autos, que son económicos, tanto para, o sea, que son aptos para remis de la década del 90, son aptos para remis, para taxi, lo que sea, y son baratos de mantener. Tienen que cumplir con, estos autos cumplen con 4 requisitos que yo puse. Número 1, que sean económicos tanto de repuesto, de combustible, mantenimiento y a la hora de comprar, digamos. O sea, que no salgan tan caros para comprar. Aunque barato no hay nada hoy en día, acá en Argentina. Después, número 1. Número 2, que sea que sea amplio el interior, no me salía. Que sea, o sea, que tenga buena habilitabilidad, tanto adelante como atrás, que sea cómodo. Número 3, que tenga buena capacidad de baúl, que puedan meter varias cosas. Número 4 y último, que sea confiable, no me sé, que sea confiable, es decir, que te lleve y te traiga sin que te preocupes que te vas a dejar tirado, que soporten el castigo, el maltrato, el kilometraje alto. Número 1, Fiat Duna. ¿Qué decir este auto? Es un auto muy conocido también, estos autos son bastante conocidos. Número 1, el Fiat Duna, el sedán del Fiat Uno, es decir, un agregado del baúl al Fiat Uno de 5 puertas. Este auto, el Fiat Duna, destaca por su gran baúl. Cuando salió era el auto con más baúl de su segmento. Estamos hablando de una capacidad de 503 decímetros cúbicos, o sea, una locura, o 503 litros, es casi lo mismo. Es decir, para hoy en día también es un montón para hoy en día también, porque hay autos que no traen tanto baúl. Y el Duna también, por su habilitabilidad atrás, pueden viajar adultos, pueden viajar 4 adultos y un chico cómodamente, o 5 adultos también, o sea, un quinto. Ahí medio jugado, pero entra, se puede entrar. Y también se accede bien. Es un auto ya con un diseño, bueno, es súper cuadrado obviamente, pero para su época era un auto muy lindo. Sigue siendo un auto lindo, pero cambió bastante, digamos, el segmento, por así decirlo, porque tenía una capacidad de baúl enorme y también un equipamiento bastante bueno. Contaba con versiones S, la más básica, C, la intermedia, y SSB o SSR también. Que la versión más equipada podían traer, por ejemplo, 4 apoyacabezas, levantavidrios eléctricos solo adelante, bolsillos, digamos, acá en los asientos, digamos, portamapas para las plazas traseras, por ejemplo, luz de cortesía con un spot individual, o sea, con una luz tipo de lectura individual, aire acondicionado. Pero acá nos vamos a enfocar en las versiones. También hubo una versión SSX que traía más elementos, cambiaba los paragolpes, traía el mismo motor tipo 1.6 y cambiaba la tapicería. Era como, digamos, una versión limitada, sí, en realidad. Pero nos vamos a enfocar en las versiones S y CL. ¿Qué tienen de equipamiento las versiones S y CL? Bueno, no es mucho el equipamiento, pero está bien, digamos, por así decirlo. Cuenta con desempañador, la luneta térmica, aire acondicionado opcional, al igual que la dirección asistida. Después el tablero tiene 3 marcadores de aguja, tiene indicador de temperatura de agua y velocímetro, y también indicador de nafta, obviamente nunca puede faltar Después el Fiat Duna ya para la línea 95 había cambiado, y el Renault y el Fiat Uno también habían hecho un rediseño en la trompa, se había cambiado un poco, y también atrás también, si no me equivoco, los faros del Duna cambiaron. Y por ejemplo acá el cenicero, acá había un cenicero en el medio que lo podías correr para el acompañante o traerlo, digamos, hacia vos, o en el medio también. O sea, se podía correr por todo el tablero, venía incorporado en el torpedo. Y después la línea 95 ya cambió el cenicero, o sea, es una tapita que voy a levantar y tenés cenicero y la toma de 12 voltios y el encendedor. Después también cambió el volante porque traía, a mí no me gusta para nada el volante que trajeron los primeros, que era un volante con 2 rayos y un centro ahí con el logo de Fiat, era medio raro. Después cambió por uno que tenía 4 rayos y el centro un poco más grande y era
súper cuadrado. ¿Qué motores traen? Bueno, la versión S y CL ofrecían motores diésel y nafteros. Nafteros teníamos el tipo tanto en 1400, o sea 1.4 como 1.6, y después estaba el 1.6 súper conocido porque también se usó mucho, por ejemplo en los Fiat Uno se lo enfierraba mucho, hasta para el día también se sigue enfierrando. Un motor muy conocido, también confiable, y le ponen por ejemplo un turbito, le hacen varias cosas y con eso el Fiat Uno se vuelve un misil. Motores diésel teníamos 1.7 y 1.3, los dos súper lentos obviamente, pero a ver, en esa época los diésel lo que importaba era que te llegue y te traiga y que tenga un consumo realmente bajo, porque sí, lograban consumos realmente bajos. No importaba la velocidad máxima, o sea, ya les digo, por ejemplo, el Fiat o cualquier cosa, el Volkswagen Senda 1.4 diésel, no, 1.6 diésel, ya les digo, hacía 135 velocidad máxima, que hoy 135 no es nada para un auto, o sea, los autos, digamos, pongamos que entre medio hacen, la mayoría de lo que estamos acostumbrados es entre 170 y 210, supongamos, los autos que vemos en la calle, autos que son más de calle, ¿se entiende? O sea, una media entre 170 y 210, o sea, 130 es muy lentísimo, pero para la época no importaba nada, no importaba. Vamos con otro auto, el Renault 9. El conocido también Renault 9, un auto que muchos odian el diseño, les parece horrible, otros que les parece un auto súper lindo. En mi opinión, es un diseño ni muy ni tan, es decir, ni muy lindo ni muy feo. O sea, está ahí en el medio. Un auto también súper económico de mantener, motores 1.4, 1.6, dependiendo qué versión. Tenemos versiones RL, RN, a lo último. RT también hubo, me parece, si no me equivoco. Después, obviamente antes teníamos versiones TSE, GTL, había un montón. Después obviamente la gama quedó en RL y RN Plus. RN Plus traía elementos como el aire acondicionado, la dirección asistida, los vidrios eléctricos, pero ya no había, por ejemplo, más 4 apoyacajas. El interior, como estarán viendo, es una plancha de a bordo, ya era bastante antigua en la época, se le criticaba. Era algo antiguo allá para la época. Lo que sí traía era muy interesante, traía un relojito chiquitito, y el tablero en las versiones, digamos, base, que fueron las más comercializadas para remis y etcétera. Traía solamente 2 marcadores de agujas, como este por acá. Traía solamente velocímetro y indicador de nafta y ya está, no le pidas más. Después, bueno, el equipamiento, después para seguir en potencia, bueno, en el motor 1.6 se criticaba porque era un motor bastante lento para hacer un 1.6. Estamos hablando que contaba con 75 caballos, que para un 1.6 es poquísima potencia. Y cuenta con un baúl de 300, ahí les digo, contaba con un baúl de 360 decímetros cúbicos. Los motores eran 1.4, 1.6. En la versión RL, la dirección asistida y el aire acondicionado eran opcionales, si no, no los traía obviamente. Después, los cinturones de atrás son como el Fiat Una base, que eran de cintura, por supuesto. Y después ya para seguir continuando, pasamos de otro auto. Nos vamos al Peugeot 405 GL. Que bueno, si estamos acostumbrados a estos autos anteriores, al Duna y al Renault 9, por ejemplo, el Peugeot 405 nos va a parecer un auto un remis de altísima gama. La versión GL del Peugeot 405 contaba con un motor 1.6 de 90 caballos, que a ver, si era un motor chico para el 405, acostumbrado al 2.0, al 1.8, al 2.2 también, pero le daba buenas prestaciones, o sea, no era lento. Estamos hablando de velocidad máxima 175 km por hora y un 0 a 100 en 12 segundos, o sea, no era lo más rápido, pero tampoco era un auto lento, pero sí, era un auto pesado. Para 90 caballos estaba ahí, casi. Pero bueno, destacaba por su economía y por ser la versión más accesible. Y aparte venía directo de Francia ese auto, o sea, una calidad muy excelente. Y un equipamiento de serie ya muy
muy bueno, o sea, que hasta autos incluso de 2005, 2010 no tenían. Es decir, no todos obviamente. Es decir, teníamos, por ejemplo, ya de serie aire acondicionado, dirección hidráulica, levantavidrios eléctricos adelante, o sea, de serie ya para un auto del 96, o sea, era un montón. Atrás era muy cómodo, era muy amplio y un baúl de 470 decímetros cúbicos, entraban bastantes cosas. Nos vamos al Senna, el Volkswagen Senna. El Volkswagen Senna es un auto también muy conocido, le dicen, por ejemplo, en la publicidad dice el escarabajo de los 90. Es un auto que fue muy popular, es el sedán del Volkswagen Gol de primera generación. En su época gustaba mucho, o sea, era un auto cuadrado, pero gustaba mucho. Con un baúl, tenía una capacidad de baúl de 460 decímetros cúbicos. Su diseño era moderno, llamaba bastante la atención. En sí equipamiento, a ver, había muchas versiones, había un quilombo de versiones, había motores, se ofrecía 1.6, 1.4, 1.8 nafteros, 1.8 diésel, 1.8 diésel, 1.6 diésel también, que es el que llega a 135 de máxima, el lento. En equipamiento, bueno, a ver, traía por ejemplo levantavidrios eléctricos, algunas versiones, las más equipadas. Lo que sí traía es asientos de pana, traía unos asientos de pana muy lindos, muy buenos. Llamaba la atención también porque tenía todo, digamos, botón baliza, tenía todo ahí cerca, ahí nomás del volante, o sea, extendías el dedo y no te hacía falta despegar la mano del volante, lo cual era muy bueno. Traía aire acondicionado, dirección asistida, pero lo que nunca trajo son, por ejemplo, apoyacabezas traseros, no trajo nunca un Senna. Y a ver, el exterior podía cambiar, podía venir por ejemplo con baguetas, sin baguetas, llanta de aleación, para golpes negros, o también algunos con rompenieblas, perdón. Y también con desempañador la luneta térmica. Y ahora voy a poner un extra Ford Escort, que también se usó como taxi, como remis. Motores 1.8, 16 válvulas y turbo diésel 1.8 de 90 caballos. Equipamiento, o sea, estos equipamientos que yo mencioné, digamos, en los autos, son los que podían venir o no en las versiones equipadas, son las bases, por ejemplo, eran opcionales o directamente no, y listo. Equipamiento, bueno, depende de qué versión. Por ejemplo, la CLX, que era la versión intermedia, traía apoyabrazos atrás, o sea, entre medio de los asientos. Traía aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, después dirección asistida, dirección hidráulica, perdón, apertura eléctrica del baúl, muy bien. Después el volante regulado en profundidad, que hasta autos de hoy en día, que hasta autos de por ejemplo 2015 regulado solamente en altura el volante, o sea, tremendo. Y con buen espacio y un baúl de 380 decímetros cúbicos. Estoy hablando del Escort, el Escort del 97 al año 2000, o sea, ya los últimos. Depende de qué versión, la mayoría me acuerdo que no traían, por ejemplo, apoyacabezas atrás, no traían, había bastantes que no traían eso. O si no, estaba la versión guía, que era la más tope. Lo que sí también estaban las llantas. Las llantas eran hermosas, las que traía el Escort, tanto el CLX como el guía. También podía traer techo cielo eléctrico, muy bueno, pero lo que se le también criticaba es que le faltaba airbag, doble airbag y ABS. Dejen su like, suscríbanse, compartan, síganme en mi Instagram y nos vemos en la próxima. Chao.